y para hacer un análisis detallado sobre los resultados o las conclusiones de la reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia y este temporal cese al fuego. Tenemos con nosotros a Alejandro Linares, él es periodista y analista internacional, quien forma parte del equipo de BPI TV. Gracias, Alejandro, por tu tiempo y por tu análisis. Quisiera que nos pusieras en contexto qué se acordó en este encuentro entre ambas delegaciones, marcado por informaciones bastante despectivas por parte del ministro del Exterior de Rusia, quien hablaba de un retraso aparentemente planificado y señalaba que Ucrania era títere de Estados Unidos. Y luego vemos informaciones que resaltan que Rusia admite que no se firmó nada en relación a este acuerdo. Bueno, en principio, Marjorie, buenos días para ti, buenos días para la audiencia. Lo primero que hay que aclarar con relación a lo conversado durante el día de ayer por las delegaciones de Ucrania y Rusia es que no se pactó un cese al fuego total y definitivo. Eso es importante aclararlo porque el día de ayer había mucha duda, había mucha confusión en ese sentido. Mucha gente llegó a pensar que la guerra había finalizado. Sí. Eso no es así. La guerra no ha finalizado, el conflicto no se ha terminado, pues no se pactó un cese al fuego total, completo y definitivo. Lo que sí se acordó es un cese al fuego que tiene dos características. La primera característica es que se trata de un cese al fuego temporal y la segunda es que es un cese al fuego focalizado. ¿Por qué es temporal? Lo que se acordó ayer fue permitir que cesen las hostilidades para poder abrir corredores humanitarios, es decir, vías que pueden ser aéreas, pueden ser terrestres, para que salgan los ciudadanos que aún se encuentran dentro de Ucrania, pero para que también llegue la ayuda humanitaria. Esos son los corredores humanitarios. Entonces, esos corredores humanitarios van a ser abiertos en los próximos días. Sí, hoy estaba viendo, El cese al Alejandro. fuego es temporal. Sí, lo que disculpa quería la decir es que interrupción. el Hoy cese al estaba fuego es viendo. temporal. Adelante. Uh-huh. Adelante, Sí, adelante. coméntame. Que estaba viendo justamente en este momento Ok, en medios como el cese... CNN, donde hablan Sí, de la cuéntame. actitud imprudente de Rusia al atacar a esta central nuclear que dicen es la más grande de Europa y tiene un efecto 10 veces mayor al de Chernobyl. Mi pregunta es la siguiente. En medio de este proceso de negociación para habilitar este corredor humanitario y que la gente pueda salir por la frontera, es decir, los civiles, que hasta ahora hay 2 millones de civiles reportados que han salido por la frontera, está esta agresión premeditada hasta a una estación nuclear que pone en riesgo al resto de Europa. ¿Es normal que en medio de negociaciones hagan atentados de este tipo? Ok. Permíteme completar primero la idea de la respuesta anterior y luego voy con esta segunda pregunta. Lo que quería decir es que el cese al fuego que se acordó ayer es temporal y es localizado. Es temporal porque se va a mantener vigente mientras estén abiertos los corredores humanitarios y es focalizado porque solo se va a mantener vigente, solo va a estar vigente en aquellas zonas, en aquellos lugares en los que se abran corredores humanitarios. De resto, en el resto del territorio de Ucrania, el conflicto se va a desarrollar como se ha venido desarrollando hasta este instante, hasta este momento. Ahora voy con tu segunda pregunta. No es contradictorio, aunque lo parezca, que sigan ocurriendo ataques y que se sigan presentando hostilidades a pesar de que hay conversaciones y a pesar de que se ha acordado un cese al fuego temporal. Eso no es de extrañar. De hecho, es algo bastante usual en medio de los conflictos armados
acordar ceses al fuego temporales en algunas zonas para permitir la salida de civiles, de ciudadanos, para permitir la entrada de ayuda humanitaria sin que eso implique que se acabó por completo el conflicto. Lo hemos visto, por ejemplo, en otras situaciones armadas, en otras situaciones bélicas. Puedo ponerte el ejemplo de la guerra civil en Siria. La guerra civil en Siria ha estado en desarrollo y a pesar de eso, gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, de los organismos humanitarios, de instituciones como la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, gracias a esos esfuerzos se han logrado ceses al fuego temporales en algunas zonas, solo en algunas zonas, para que puedan salir los civiles y para que puedan entrar los equipos de ayuda y asistencia humanitaria. Alejandro, gracias por la explicación. Quisiera avanzar en este tema porque me parece bien importante. La OTAN ha manifestado que defenderá su territorio cuando sienta que está en riesgo esos países que forman parte de la OTAN que están en Europa. Mi pregunta es la siguiente. Lo que ocurrió ayer, este atentado contra esta planta nuclear, ¿pone en riesgo o no pone en riesgo a los países de Europa? Por supuesto que los pone en riesgo porque estamos hablando de una de las plantas nucleares más grandes de toda Europa, de todo el viejo continente y posiblemente la más grande de toda Europa. De hecho, declaraciones que ofreció la noche de ayer, la madrugada de hoy, el canciller ucraniano, indicaban que de producirse un incidente nuclear en la planta de Zaporizhia, eso podría generar una catástrofe 10 veces mayor, 10 veces superior a la catástrofe que ya vivió el mundo con el accidente nuclear en Chernobyl, en la planta nuclear de Chernobyl. Un accidente que, como sabemos, no solo afectó a Ucrania, sino que afectó a los países vecinos y cuyas consecuencias aún hoy día se mantienen. Entonces, por supuesto que un incidente nuclear en esta planta va a afectar a Ucrania, pero también va a afectar a países vecinos, a países del este de Europa, muchos de los cuales forman parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Quiero decir que ha causado revuelo lo que ha ocurrido en la planta nuclear de Zaporizhia, pero hay que tomar en consideración que aunque es la principal planta nuclear, no es la única planta nuclear. En Ucrania hay alrededor de 15 plantas nucleares y 9 de esas plantas nucleares se encuentran ubicadas hacia el sureste de Ucrania, que es precisamente la zona geográfica, el espacio geográfico en el que se está desarrollando la mayor parte del conflicto ruso-ucraniano. Sí, sabemos que en estos temas no se puede pronosticar qué va a ocurrir, pero algunos analistas han dicho que este cese temporal al fuego pudiese implicar que esta guerra o esta invasión rusa a Ucrania se va a extender por mucho tiempo más. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? En efecto, cuando se establecen estos ceses temporales y cuando se abren estos corredores humanitarios, es porque las partes que están involucradas en el conflicto prevén que el enfrentamiento se puede extender mucho más allá de lo planificado. Es por esa razón que se detienen los enfrentamientos en partes para permitir la llegada de asistencia, la llegada de ayuda humanitaria que implica la entrada de médicos, la entrada de socorristas, la entrada de medicamentos, la entrada de alimentos, la entrada de agua, la entrada de pertrechos enseres como cobijas, que son cosas necesarias para los ciudadanos, para los civiles
cuando se encuentran en medio de una situación de guerra. Entonces, sí, es posible que el acuerdo de ayer, que lo repito, es un acuerdo de cese al fuego temporal y localizado, sea un indicio de que el conflicto se va a extender mucho más de lo previsto y de hecho ya se ha extendido más de lo previsto. La invasión de Rusia a Ucrania estaba planificada para ser concretada en un lapso de 48 horas. Lo que sucede es que el ejército ruso y los altos jerarcas rusos con Vladimir Putin a la cabeza desestimaron la capacidad de resistencia de los ucranianos. Veíamos al presidente Zelensky en tono de súplica, pidiéndole a los países de la Unión Europea que hicieran algo, que hicieran un llamado, incluso se refería a la gente y decía, díganle a los presidentes de sus países que hagan algo. Hemos visto que cada día salen más reacciones de diferentes personalidades rusas a condenar lo que está pasando en el país y veíamos a una activista ucraniana quien en días pasados también le hacía un señalamiento a Boris Johnson diciéndole qué más necesitan ver para que puedan intervenir. Hay niños ucranianos que están muriendo cada día y nos preguntamos qué está pasando con los oligarcas rusos, dónde está la familia de Putin, están en Alemania. Así ese señalamiento en tono de reflexión, invitando a que hicieran algo más allá de las sanciones. La posición de Occidente, que pues por supuesto es la posición de Estados Unidos, la posición de la Unión Europea, pero principalmente de Francia y de Alemania, y también la posición de Reino Unido, es una posición delicada. Ellos tienen que hilar muy fino porque tienen que actuar con cierta contundencia para poder responder a la invasión rusa en Ucrania, pero también tienen que actuar con la delicadeza necesaria, suficiente como para evitar un conflicto directo con Rusia. Rusia lo ha dicho muy claramente, ha sido muy clara en su posición. Es decir, Rusia no solo quiere retomar el control de Ucrania, sino que le ha dicho a Occidente, cualquiera de los países occidentales que intente intervenir acá va a enfrentar unas consecuencias que nunca se han imaginado. Y esa amenaza es una amenaza importante, sobre todo cuando viene de un país que tiene una capacidad nuclear plena. Entonces Occidente está, por decirlo en términos coloquiales, en términos sencillos, entre la espada y la pared. Está entre la espada y la pared porque tiene que reaccionar con cierta contundencia, tal y como lo ha hecho con sanciones económicas y comerciales, pero también tiene que reaccionar con cautela para evitar un conflicto directo con Rusia, que es una potencia nuclear. Sí, en los medios de comunicación leí este jueves que muchas personas se preguntaban por qué los rusos todavía no han tomado Kiev, si supera en poderío militar a Ucrania. ¿Cómo ves tú la avanzada de esta invasión rusa y la posibilidad de que puedan entrar también por mar? Estaba leyendo las noticias antes de venir al programa y decían que la inteligencia estadounidense todavía no tenía información, pero no descartaban que la escalada pudiese incluir también una invasión por mar. Es correcto, fíjate, en situaciones de guerra, en situaciones de conflictos armados, lo que más se intenta resguardar, lo que más se intenta proteger son las capitales. La historia nos ha demostrado que una vez que cae la capital, cae el resto del país. Lo vimos recientemente en Afganistán. Los talibanes avanzaron prácticamente desde la periferia hasta la capital y una vez que tomaron Kabul, que tuvieron el control de la capital, se hicieron
no solo con el control territorial del país, sino con el control político del país. Eso te lo menciono para ponerte un ejemplo reciente. En este caso, si Kiev cae, eh, prácticamente sería la caída también de toda Ucrania, del resto de Ucrania. Es por eso que la resistencia en Kiev ha sido tan importante. Ahora bien, ante el hecho evidente de que las fuerzas rusas no están avanzando hacia Kiev tal y como lo tenían previsto, pues de alguna manera se están haciendo reajustes. Es decir, se ha ralentizado el ataque, se ha enlentecido el ataque, la avanzada sobre Kiev, pero no para detenerla, sino para ajustar el plan, para organizarse mejor y sobre todo para esperar la llegada de más tropas, de más pertrechos, de más armas, esto para poder atacar con mayor contundencia. Seguramente muchos se preguntarán por dónde podrían llegar esas tropas, por dónde podrían llegar esos pertrechos. Bueno, podrían llegar por el norte, a través de Bielorrusia. Bielorrusia, tenemos que recordarlo, es un país aliado de Rusia. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, probablemente por allí podrían llegar pertrechos, podría llegar ayuda, asistencia a las tropas rusas, pero también podrían llegar por el sur. Hemos visto cómo las fuerzas rusas tomaron Gerson, por ejemplo, el próximo objetivo en el sur-sureste es Odessa. Estas ciudades tienen salida al Mar Negro y por allí podría llegar ayuda marítima. Entonces, si asumimos que podría llegar ayuda por el norte y ayuda por el sur y también ayuda por el este, podríamos hablar también de una estrategia en forma de abanico, una estrategia en la cual la parte más ancha del abanico se dirige hacia lo que viene siendo el centro de Ucrania, con Kiev incluido, y la parte más angosta hacia el este. Si esa estrategia se concreta, Rusia podría perfectamente controlar del centro de Ucrania hacia el este. Ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, una última pregunta brevemente. Un especialista en tácticas en inteligencia estadounidense decía que irremediablemente de continuar el conflicto como se venía desarrollando hasta ahora, Ucrania iba a terminar siendo ocupada por Rusia. De ocurrir este escenario, ¿qué pasaría con el resto de Europa? Bueno, de ocurrir este escenario, siempre y cuando Vladimir Putin no avance más allá de las fronteras de Ucrania, siempre y cuando no avance más allá de las fronteras de Ucrania, seguramente Europa y más que Europa, la OTAN, los países miembros de la OTAN, estarían obligados a conversar con Putin, a negociar con Putin y a decirle palabras más, palabras menos, quédate con Ucrania, no sigas avanzando, ya lograste tu objetivo y nosotros no queremos tener conflicto. Ya tú lograste tu objetivo, quédate en donde estás, no sigas avanzando porque si sigues avanzando vamos a tener que reaccionar. No queremos guerra, no queremos pelear con nadie, no te conviene a ti, no nos conviene a nosotros. Insisto, quédate con Ucrania, ya lograste tu objetivo, no avances más allá. Gracias Alejandro por este análisis que nos pone en contexto con los hechos ocurridos en las últimas horas. Era Alejandro Linares, él es periodista, internacionalista y forma parte del equipo de BPI para poder entender lo que se está viviendo con esta guerra, con esta invasión de Rusia a Ucrania.